La noche más difícil después del adiós. Todos recuerdan el momento del adiós. Las palabras, la conversación, la última mirada, el último abrazo, el último mensaje. Pero casi nadie habla de lo que viene después. La noche. Porque la noche tiene una forma muy cruel de hacer las cosas más reales. Durante el día todavía existen distracciones. El trabajo, las personas, las obligaciones, el ruido. Pero cuando llega la noche, solo quedas tú y el silencio. Recuerdo perfectamente aquella primera noche. La casa era exactamente la misma. La habitación era la misma. La cama seguía en el mismo lugar. La ventana seguía ahí. Incluso el reloj seguía avanzando exactamente igual. Y aún así, todo se sentía diferente. Porque había una ausencia nueva en la habitación. Una ausencia que parecía ocupar más espacio que cualquier presencia. Intenté distraerme. Encendí la televisión. Abrí el teléfono. Revisé redes sociales sin prestar atención a nada. Pero el silencio siempre encontraba la forma de volver. Porque el problema nunca estuvo en la habitación. El problema estaba dentro de mí. Y entonces llegó ese momento que tantas personas conocen demasiado bien. Mirar el teléfono esperando un mensaje que sabes que probablemente no llegará. Solo una notificación. Solo un ¿cómo estás? Solo un lo siento. Solo una señal que dijera que todo había sido un error. Que todavía había esperanza. Que todavía existía un nosotros. Pero el teléfono permaneció en silencio. Y ese silencio dolía más que cualquier discusión, porque las peleas todavía significaban que algo existía. El silencio, en cambio, se parecía demasiado al final. Recuerdo mirar la hora una y otra vez. 11:14, 11:47, 12:21, 1:03 de la mañana. Las horas parecían haberse detenido, y cuanto más avanzaba la noche, más fuerte se volvía la realidad. Quizá esta vez sí había terminado. Quizá no habría otro mensaje. Quizá no habría otra conversación. Quizá no habría otro intento. Y aceptar eso era como intentar respirar debajo del agua. Entonces llegaron los recuerdos, porque las noches tienen esa costumbre. Nunca te muestran las discusiones primero. Nunca te recuerdan las lágrimas primero. Las noches siempre traen las risas, los viajes, los planes, las conversaciones de madrugada, las promesas, los abrazos, los momentos felices, y por un instante deseas volver atrás, solo un momento más, solo una conversación más, solo una oportunidad más. Pero la vida tiene algo muy difícil de aceptar. Hay puertas que no vuelven a abrirse, y entender eso puede romperte el corazón. Recuerdo haber pensado algo aquella noche. Si esto duele tanto, ¿cómo voy a sobrevivir mañana? ¿Cómo voy a sobrevivir la próxima semana? ¿Cómo voy a sobrevivir el próximo mes? Porque cuando el dolor es muy grande, el futuro asusta, y entonces empiezas a negociar con el dolor. Quizá debería escribirle, quizá debería llamar. Quizá todavía puedo arreglarlo. Quizá todavía estamos a tiempo. Porque cuando amamos a alguien, la esperanza suele ser lo último que abandona la habitación. Pero también descubrí algo aquella noche. Extrañar a alguien no siempre significa que debas regresar. Porque puedes extrañar una persona y al mismo tiempo saber que la relación terminó por una razón. Puedes amar a alguien y aún así entender que no era el lugar correcto para ti. Puedes llorar una despedida y al mismo tiempo aceptar que era necesaria. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Y entender eso me tomó mucho tiempo, porque una parte de mí quería volver. Pero otra parte de mí sabía que volver significaba regresar al mismo dolor del que estaba intentando salir. Entonces hice algo muy simple. Respiré, miré el techo y me hice una promesa. No voy a resolver mi vida esta noche.
No voy a tomar decisiones esta noche. No voy a correr detrás de nadie esta noche. Solo voy a sobrevivir esta noche. Y a veces eso es suficiente. Porque hay noches en las que sanar no consiste en sentirse mejor. Consiste simplemente en llegar al amanecer. Y así pasó el tiempo. Las 2 de la mañana. Las 3. Las 4. Y aunque parecía imposible, el sol volvió a salir. Porque siempre sale. Incluso después de las noches que creemos eternas. Y entonces entendí algo que jamás olvidaré. La noche más difícil de tu vida no fue la noche que te destruyó. Fue la noche que te enseñó que eras capaz de sobrevivir incluso a aquello que creías imposible soportar. Porque sobreviviste, aunque lloraste, aunque tuviste miedo, aunque pensaste que no podrías hacerlo. Lo hiciste. Llegaste al amanecer. Y eso significa algo muy importante. Significa que eres mucho más fuerte de lo que hoy eres capaz de ver. Quizá mañana siga doliendo. Quizá la próxima semana también. Quizá todavía queden muchas noches difíciles por delante. Pero ninguna volverá a ser la primera, porque ya sobreviviste a la más dura de todas. La primera noche en la que entendiste que el adiós era real, y aunque aquella noche te rompió el corazón, también te enseñó algo que nunca volverás a olvidar. Incluso después del dolor más grande, la vida continúa. Y algún día, sin darte cuenta, llegará una noche en la que volverás a dormir tranquilo. Una noche en la que dejarás el teléfono sobre la mesa sin esperar mensajes. Una noche en la que los recuerdos ya no dolerán igual. Una noche en la que volverás a sonreír sin culpa. Y cuando ese día llegue, mirarás hacia atrás y entenderás algo hermoso. No era el final de tu historia, era el comienzo de tu regreso hacia ti mismo. El dolor no desaparece de golpe. No te despiertas una mañana y simplemente ya no duele. No existe un interruptor que apague los recuerdos. No existe un botón para dejar de extrañar. La sanación casi nunca hace ruido. Sucede despacio, tan despacio, que muchas veces no te das cuenta de qué está ocurriendo, porque después de aquella primera noche llegó otra, y después otra más, y aunque seguías sintiendo el vacío, algo dentro de ti empezó a aprender a respirar otra vez. Porque el corazón necesita tiempo para aceptar aquello que la mente ya entendió. Y no pasa nada si todavía duele. No pasa nada si todavía extrañas. No pasa nada si algunas canciones siguen rompiéndote un poco por dentro. Sanar no significa dejar de sentir. Sanar significa aprender a vivir sin que ese dolor dirija tu vida. Y un día, sin darte cuenta, tú también volviste a reír. Tal vez fue por algo pequeño, una canción, una conversación, un café, un atardecer, y durante unos segundos olvidaste el dolor. Después te sentiste culpable por ello, como si seguir adelante significara traicionar la historia que viviste. Pero no es así. Porque las personas que nos amaron de verdad jamás habrían querido vernos destruidos para siempre. Y las que sí lo querían, nunca fueron hogar. Fueron una lección, quizá la más dolorosa de tu vida, pero también una de las más importantes, porque gracias a ella aprendiste algo que antes no sabías. Aprendiste que puedes sobrevivir a la ausencia. Aprendiste que puedes levantarte incluso con el corazón roto. Aprendiste que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas. Y sobre todo, aprendiste que el amor más importante que encontrarás en tu vida es el que construyes contigo mismo. Quizá todavía haya noches difíciles. Las habrá. Quizá todavía existan fechas que duelan un poco más. También las habrá. Pero llegará un momento en el que recordar ya no significará sufrir. Llegará un momento en el que mirarás hacia atrás
y sonreirás con ternura por la persona que fuiste, por aquella versión tuya que pensó que no sobreviviría a esa noche, y querrás abrazarla y decirle algo muy simple: lo lograste. Y eso merece ser reconocido, porque muchas veces confundimos fortaleza con no llorar, con no caer, con no romperse nunca. Pero la verdadera fortaleza es otra cosa. Es llorar y aún así continuar. Es romperse y aún así reconstruirse. Es sentir miedo y aún así avanzar. Y tú hiciste exactamente eso. Por eso, si hoy estás viviendo esa primera noche después del adiós, quiero que recuerdes algo. No necesitas tener todas las respuestas esta noche. No necesitas saber cómo será tu vida dentro de un año. No necesitas resolver el resto de tu historia antes del amanecer. Solo necesitas hacer una cosa: llegar a mañana, después llegar al siguiente día, y después al siguiente, hasta que un día descubras que aquello que parecía imposible ya quedó atrás. Llora si lo necesitas. Descansa si estás cansado, pero no te rindas, porque el amanecer siempre llega, incluso después de la noche más larga. Y algún día mirarás al cielo, recordarás esta etapa de tu vida y sonreirás al darte cuenta de algo maravilloso. El adiós no terminó contigo.